Buenos días. Con este video que van a ver ahora, vamos a comenzar a desarrollar los temas que componen o que forman parte del seminario sobre territorio y sistemas complejos. Como les expliqué en el primer video, en el video introductorio, estas 2 primeras semanas van a estar destinadas a presentar algunos de los conceptos principales que hacen referencia a lo que constituye el pensamiento sistémico, la necesidad, digamos, de aplicar una perspectiva sistémica para entender fenómenos de carácter complejo, alguna reflexión acerca de lo que constituye la complejidad, de modo tal que les sirva a ustedes como un marco general de referencia, a partir del cual luego podamos avanzar en cuestiones ya más específicas y en algún sentido de carácter más metodológico, para que ustedes puedan, bueno, ir avanzando esto de introducirse en este mundo sistémico, que es un mundo sumamente atractivo, que ya van a ver ustedes. Es una de las líneas de trabajo e investigación más promovidas posiblemente y desarrolladas y propuestas en este siglo XXI. Que, bueno, como en oportunidades anteriores, como en el video anterior, yo les voy a compartir, voy a ir compartiendo un PowerPoint que va a servir como un soporte, como un sostén para el desarrollo de los temas que vayamos viendo. Bueno, lo primero que podremos decir es que todos enfrentamos problemas diversos que nos afectan, no solamente en términos individuales, sino también en términos colectivos. Y una primera reflexión que se plantea desde la perspectiva sistémica es la comprensión del origen de estas problemáticas, ¿no? Básicamente relacionadas con la presencia de múltiples factores, a veces agentes también, personas, individuos, organizaciones, otras veces factores de carácter, podremos decir, no vinculadas a las personas, sino al contexto, a la geografía, ¿no? Cuestiones de carácter más, si se quiere, material, ¿no? Que interactúan entre sí y que dan lugar al surgimiento de algo nuevo y distinto. Esto es lo que desde la perspectiva sistémica se define como comportamiento emergente o resultado emergente. Es decir, que va a ser muy importante que podamos comprender que los problemas que enfrentamos, que los desafíos que enfrentamos, son el resultado de esta interacción, muchas veces difícil de comprender, de una multiplicidad, a veces extraordinariamente extendida, numerosa, de factores, que se acoplan y se inciden de modos no siempre fáciles de comprender y que dan lugar como resultado de ello, como dije recién, a algo que surge, que emerge, como algo nuevo y distinto y que va a dar lugar, digamos, a este carácter emergente que presentan este tipo de problemas. Bien, el punto está en que debido a este carácter emergente que tienen estas problemáticas, a nosotros nos resulta notablemente difícil poder comprenderlas adecuadamente, a menos que nos apliquemos un abordaje metodológico que se adecue a ese grado de complejidad. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de que no entendemos bien cuestiones que nosotros pensamos que entendemos claramente. Y posiblemente allí radique una de las principales dificultades que tenemos cuando enfrentamos problemas complejos. El hecho de que presuponemos equivocadamente de que entendemos muy bien de qué se trata ese problema y que como consecuencia de esa buena comprensión de esa problemática sabemos qué debemos hacer. Bueno, uno podría decir que en este caso tal vez sería mucho más adecuado y razonable que tuviéramos una perspectiva, un comportamiento, podríamos decir, más socrático, haciendo referencia a ese filósofo de la antigua Grecia que tenía como uno de sus presupuestos básicos el hecho de afirmar, solo sé que no sé nada, pero luego terminaba rematando diciendo, pero sé más que los demás que creen que saben. Es decir que diría que uno de los puntos principales, iniciales de esta perspectiva sistémica es comenzar a reconocer
que nuestro conocimiento es eventualmente, en el mejor de los casos, limitado e incompleto, ¿no? Y en otros muchos es bastante menos que eso, ¿no? Es decir, que nuestro nivel de conocimiento y comprensión frente a este tipo de problemáticas es lo que podremos denominar como relativamente bajo. Bueno, y ahí podremos plantearnos como una primera pregunta, entre las muchas, ¿no? Como para tener una idea, comprender, digamos, qué es lo que estamos queriendo señalar. ¿Cuánto conocemos realmente acerca de lo que es la pobreza? ¿No? O lo que es el cambio climático, o lo que es la inseguridad, o lo que es la segregación urbana, solo para hacer referencia a algunas de las problemáticas y de los fenómenos que tienden a estar presentes de manera más extendida, que se hacen evidentes de forma muy intensa, ¿no? Y que paradójicamente, a pesar de distintos tipos de acciones de política que a lo largo de las décadas se van implementando para tratar de lidiar con ellos, de resolverlos en el mejor de los casos, muchas veces paradójicamente tienden a profundizarse, ¿no? Bueno, esto seguramente tiene que ver en gran medida con una comprensión bien incompleta de este tipo de problemáticas, ¿no? Y sobre todo una fuerte dificultad para entender cuál es la dinámica que da lugar al surgimiento, en términos emergentes, de estas problemáticas, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros a lo largo del seminario va a ser tratar de proveer elementos que nos permitan comprender cómo opera esta dinámica, cómo surgen, cómo emergen este tipo de problemáticas, estas y otras, naturalmente, para que podamos aprovecharnos y capitalizar esta perspectiva sistémica en beneficio de una mejor comprensión de las mismas, de las problemáticas, que luego nos permitan identificar aquellos puntos de actuación posible para, naturalmente, modificarlas, ¿no? Bien. Podríamos decir que esto no solamente nos ocurre a nosotros, ¿no? Sino también a los formuladores de políticas, ¿no? Ustedes pueden hacer un seguimiento, un registro, sea cual fuere, que en general quienes están a cargo de la responsabilidad de formular políticas en tanto a escala local como provincial y municipal y nacional, discúlpenme, generalmente parten del supuesto de que tienen una comprensión bastante completa y adecuada de la problemática, que su perspectiva es la perspectiva correcta, ¿no? Que es la perspectiva que explica más y mejor, ¿no?, la razón por la cual esa problemática existe, ¿no? Y que muchas veces esa comprensión se ha generado, digamos, a lo largo, a veces, de una vida bastante larga y activa vinculada a la cosa pública, ¿no? Sin embargo, debido al carácter sistémico que tienen dichos problemas, muchas de estas políticas, muchas de estas acciones tienden a tener un impacto que es muchas veces perjudicial y contradictorio, ¿no? Generando a veces una profundización de la problemática, generando el surgimiento de otras problemáticas, ¿no?, como consecuencia, insisto, de esta comprensión tan acotada que se tiene de los problemas, ¿no? Es muy importante entonces, como primer punto, como punto de partida, reconocer, como dije hace unos minutos, lo limitado de nuestro conocimiento. Y es muy importante que nosotros podamos también elaborar a partir de ese reconocimiento una comprensión mucho más, podríamos decir, extensa, ¿no? Fíjense que ahí al final hay una expresión que posiblemente sea novedosa para muchos de ustedes, iatrogenia, ¿no? La iatrogenia hace referencia a los resultados negativos, los impactos negativos que surgen muchas veces como consecuencia de la aplicación de acciones a partir de una comprensión limitada o incompleta de una cierta problemática, ¿no? Es lo que a veces uno podría asociarlo con esa mala praxis, ¿no? Muchas veces la mala praxis ocurre porque hay un protocolo que no se sigue para el abordaje de una determinada problemática. Bueno, aquí podríamos decir que más o menos pasa algo parecido. Hay un protocolo de comprensión de las problemáticas que normalmente no se sigue y que da lugar luego a esa comprensión tan acotada que como consecuencia de ello da lugar a su vez a acciones o promueve acciones que tienden o no tener o a no tener efectos, acciones podríamos decir en el mejor de los casos neutras, o a veces acciones que tienden a profundizar el tipo de problemas que queremos resolver. Por eso decimos que los fenómenos complejos desafían nuestra capacidad de comprensión, ¿no?, que está bastante más entrenada para hacer análisis de carácter más acotado, análisis de carácter más sectorial, disciplinarios, en el sentido de que nos enfocamos en una sola manera de ver el problema, que en abordajes integrales, ¿no?, a este tipo de problemas. Por eso se plantea como una
necesidad teórica y también como una necesidad práctica, la utilidad que tiene la perspectiva sistémica, como una manera de ayudarnos a tener una comprensión más, podremos decir, extendida, más integral, de fenómenos que claramente se manifiestan de distintas formas, que se hacen visibles, ¿no?, a través de hechos puntuales, de eventos, y a partir de los cuales nosotros construimos una interpretación, ¿no? Pero como digo, muchas veces, la mayoría seguramente de estas interpretaciones tienden a ser muy acotadas, ¿no?, tanto en términos de la cantidad de dimensiones que tenemos en cuenta, como desde la perspectiva disciplinaria desde la que buscamos abordarla, ¿no? Si tuviéramos que hacer una reflexión acerca de qué es la complejidad, nos encontraríamos con una, digamos, dificultad, ¿no? Todos tenemos posiblemente una cierta intuición acerca de qué es la complejidad, pero nos resulta bastante difícil definirla, ¿no?, y nos resulta bastante difícil describirla quizás con propiedad, ¿no? Esto no debería desalentarnos, sino por el contrario, darnos una idea, digamos, de la tarea que tenemos por delante. No hay una definición precisa acerca de lo que constituye la complejidad, ¿no? Esto es algo bastante acordado, diría yo, un consenso bastante generalizado en distintos autores, sobre todo aquellos que trabajan de manera más decidida en cuestiones de complejidad, que señalan que no solamente no hay una definición acordada y precisa, sino que tampoco tenemos una forma de medir la complejidad. Sin embargo, todos tenemos una intuición acerca de lo que es la complejidad. Podríamos decir que sabemos que cuando hay muchas variables que son muy interdependientes, un sistema tiende a ser más complejo. Cuando ese número de interdependencias y de variables tiende a crecer, todo tiende a hacerse más complejo, ¿no? Posiblemente esa sea una de las razones por las cuales se afirma que si bien la complejidad siempre existió a lo largo de la historia y de la humanidad, ahora parece ser bastante más intensa, ¿no? Quizás el hecho de que se hayan desarrollado tecnologías que permiten vinculaciones que antes no eran posibles, no solamente en términos de geografía, sino también en términos de temporalidad, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, donde uno de manera casi instantánea se puede informar de lo que está ocurriendo quizás en otro punto del planeta y puede interactuar con individuos, ¿no?, para acordar, digamos, distintos tipos de acciones, sea una de las razones por las cuales ha tendido a crecer este nivel de complejidad percibido, ¿no? El hecho de que no solamente hay mayor cantidad de variables que se vinculan, sino que hay redes que se hacen mucho más densas y que dan lugar a un flujo de información que muchas veces genera, digamos, un comportamiento bastante más difícil de predecir, ¿no? Pero bueno, podremos decir que cuanto más compleja entonces es un fenómeno o el comportamiento de un sistema, resulta bastante más difícil reunir información, generar conocimiento a partir de esa información y finalmente diseñar acciones eficaces que nos permitan abordar las problemáticas que estamos preocupados, digamos, o interesados en resolver, ¿no? Aquí aparece una trilogía de tres conceptos que es importante que ustedes tengan en cuenta: información, conocimiento y acción eficaz, porque son tres elementos que deberían articularse de una manera virtuosa. Necesitamos información para conocer, ¿no?, pero la mera provisión de información, el mero acceso a la información no genera necesariamente conocimiento. El conocimiento surge de la información a partir de un cierto procesamiento de esta información. A partir de la interpretación de la información es que nosotros podemos generar conocimiento. Y lo que podemos decir es que las acciones van a ser tanto más eficaces, eficacia en el sentido del logro de los objetivos planteados, ¿no?, en tanto más y mejor conocimiento tengamos, ¿no? De modo tal que ahí aparece entonces, creo, con bastante claridad, esta asociación entre información, conocimiento y acción eficaz. Pero para poder tener, como digo, acciones eficaces, para poder llevar adelante acciones eficaces en el sentido que puedan cumplir el cometido de, digamos, revertir una situación negativa no deseable, como alguna de las que señalé hace unos minutos, necesitamos conocer. Y para conocer necesitamos tener información. Y en sistemas complejos muchas veces resulta muy difícil conseguir información, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos hacer nosotros para valernos, ¿no?, de la información disponible para comprender mejor este tipo de problemáticas y poder actuar mejor sobre ellas. La complejidad es algo que está presente, ¿no?, de manera
podemos decir, ubicua, ¿no? Es decir, en todos lados, en todas las facetas, ¿no? Y alcanza la cúspide posiblemente con la vida y la sociedad, ¿no? Tal vez la expresión de la vida sobre la faz de la Tierra sea una de las manifestaciones más claras y extendidas e impactantes de lo que constituye la complejidad. Lo mismo con la sociedad, ¿no? Las sociedades son fenómenos complejos, tienen comportamientos complejos, ¿no? Porque básicamente las sociedades están constituidas por individuos, ¿no? Que tienen comportamientos basados en una información muy parcial y acotada, en presupuestos muchas veces muy equivocados, pero que articulados con otros individuos da lugar a comportamientos de carácter colectivo que son altamente complejos y a veces muy difíciles de predecir. Lo importante es que nosotros entendamos que se trata de sistemas biológicos, sociales, todos ellos están integrados por subsistemas que a su vez tienen otros subsistemas adentro y otros subsistemas de subsistemas, ¿no? Parece como un juego de palabras, pero uno podría decir que esto podremos representarlo con esa imagen, ese esquema de estas mamuscas, de estas muñecas rusas, en donde hay una inscripta o colocada dentro de la otra y dentro de la otra y así sucesivamente. Bueno, lo mismo ocurre cuando hacemos un análisis sistémico. Todo sistema es parte de un sistema mayor, ¿no? Y está integrado por un sistema o un conjunto de sistemas que forman parte de él, ¿no? Y cuando bajamos en un nivel, podremos decir, de análisis, vuelve a repetirse la misma estructura o el mismo esquema, ¿no? En alguna medida podríamos decir que esto tiene como una cierta estructura fractal, ¿no? Fractal, no, yo no me voy a detener en hacer un análisis detenido a este punto, pero un fractal es una estructura geométrica que tiene un comportamiento que se repite independientemente de la escala en la cual uno se ubique, ¿no? Así que podríamos establecer este tipo de asociación, ¿no? Por ejemplo, la economía es un sistema complejo, ¿sí? Que reacciona frente a la dinámica política, los niveles de incertidumbre que se generan a veces como consecuencia, disculpen, como consecuencia de conflictos que puede haber entre distintos tipos de actores, afecta el desempeño económico, que también es afectado por el clima, la existencia de sequías o inundaciones, o modificaciones en los patrones de lluvia, generan, digamos, una incidencia directa en, sobre todo, los procesos productivos vinculados a la actividad agropecuaria, o el surgimiento de nuevas tecnologías, nuevas formas de producir, nuevas formas de organizarse, nuevas formas de comunicarse, van modificando los patrones de consumo y de producción que también inciden en el comportamiento económico. O las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? Restricciones o leyes o normativas que abren o cierran oportunidades, que modifican, digamos, ciertas preferencias por parte de los productores y de los consumidores, también inciden en el comportamiento de la economía. O cuestiones que son bastante más subjetivas, como el pánico, o la euforia, o muchas cosas más. Uno se da cuenta de este modo, con este recorrido tan sintético y tan veloz, sobre las múltiples dimensiones que afectan el desempeño económico, lo que hacen claramente de la economía un sistema altamente complejo, ¿no? Que muchas veces es muy difícil de predecir. Bien, a su vez, cada uno de estos factores también forma un sistema complejo, porque está integrado por otros factores de escala menor, ¿no? El cerebro, ¿no? La manera en la cual nosotros operamos, la manera en la cual nuestras neuronas se ponen en contacto entre sí y dan lugar a la capacidad de expresarnos verbalmente, de poder interpretar, de poder imaginar, ¿no? De poder tomar conciencia. Dicen muchos que el desafío principal, muchos neurólogos, muchos neurocientistas, que el desafío principal del siglo XXI es poder comprender la conciencia, qué nos hace tener conciencia de lo que somos, ¿no? Algo que en principio no estaría presente en otro tipo de seres vivos, ¿no? sobre el planeta, ¿no? El lenguaje también es un sistema complejo, la manera en la cual nosotros nos expresamos y podemos transmitir ideas y conceptos, a veces extraordinariamente abstractos, ¿no? Que permiten ser entendidos por otros y de algún modo empatizar a veces con lo que nosotros sentimos. La dinámica de la difusión de enfermedades, ¿no? Nosotros estamos atravesando, digamos, una situación muy particular que tiene mucho que ver con esto, la manera en la cual se difunde. En este caso, fíjense, a escala planetaria, ¿no? La ley también es un sistema complejo. Las ciudades son sistemas complejos, ¿no? Hay quienes están promoviendo, ya desde el inicio del siglo XXI, un abordaje para una comprensión nueva, podremos decir, naturalmente desde una perspectiva sistémica, de lo que son las ciudades, ¿no?
y promueven y abogan por lo que denominan la elaboración de una ciencia de ciudades, ¿no? Algo que es totalmente novedoso. En definitiva, podemos decir que el territorio, que es no solamente la plataforma sobre la cual mucho de esto ocurre, sino que también es un elemento que interactúa de manera dinámica con cada uno de estos elementos que yo acabo de señalar, es en definitiva también un sistema complejo, ¿no? Podremos decir como ejemplos bastante clásicos a los que se hace referencia cuando se plantea qué es la complejidad o cómo surge la complejidad, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con un panal, ¿no? O un hormiguero, ¿no? Que son capaces de comportamientos cooperativos extraordinariamente elaborados, ¿no? Que ningún componente individual, ninguna abeja en el caso de un panal o una hormiga en el caso de un hormiguero, lo posee de manera individual, ¿no? Algo que se pone de manifiesto bastante claramente, digamos, cuando uno se detiene en el análisis de alguno de estos dos comportamientos colectivos, ¿no? O de colonia, panales y hormigueros, es que comportamientos individuales que siguen leyes que son notablemente simples y sencillas, interactuando con otros, dan lugar a la emergencia de un fenómeno de carácter complejo. Claramente ninguna hormiga o ninguna abeja tiene conciencia de lo que ocurre en el conjunto, ni trabaja con una pauta, ¿no? De comprensión colectiva. Sencillamente está limitada a desarrollar de manera genética un comportamiento y la reproducción de un cierto comportamiento que articulado con otros da lugar a esta estructura tan notablemente compleja, ¿no? Que parece gozar de un grado de organización que a veces los agregados humanos no lo tienen, ¿no? O por lo menos resulta difícil identificar. Una persona tiene un comportamiento individual determinado, pero muchas veces cuando está en un colectivo tiene un comportamiento colectivo completamente distinto, ¿no? Hay algo, podríamos decir, que está presente en esa integración grupal que incide en la manera en la cual se comporta y que hace difícil predecir cuál sería ese comportamiento, ¿no? Individualmente, cada neurona tiene una muy baja capacidad de procesamiento de información, pero cuando trabajan en conjunto, por ejemplo, a través del sistema nervioso central de cualquier organismo, en este caso humano, es capaz de elaborar funciones cognitivas superiores. Como les dije recién, la conciencia, ¿no? Es ese carácter, ¿no? Tan determinante de la condición humana y al mismo tiempo tan difícil de definir y de percibir a veces, ¿no? Estos son solamente algunos ejemplos, ustedes seguramente podrían agregar otros y más que permitan expresar y permitan comprender mejor, ¿no? De qué hacemos referencia cuando hablamos de la complejidad, ¿no? Bueno, estas son solo unas imágenes que ayudan a tomar una cierta perspectiva, son todas imágenes de la ciudad de Córdoba. Digamos, cómo puede manifestarse esa complejidad, ¿no? En este caso, estas dos primeras haciendo referencia, ¿no? Fíjense, a los flujos de tránsito, fenómenos extraordinariamente complejos, ¿no? O el comportamiento de los individuos, ¿no? Aquí el centro de la ciudad, un centro comercial a la derecha, el patio Olmos, a la izquierda, digamos, el área peatonal, ¿no? Que manifiestan, digamos, también, son el emergente, ¿no? De comportamientos individuales que generan, digamos, estos resultados claramente complejos. Bien, podemos decir entonces que el nudo gordiano de la complejidad es comprenderla, predecirla, para de ese modo poder controlarla. Si nosotros lográramos avanzar lo suficiente para poder tener un grado de comprensión mucho más elaborado y sofisticado de los fenómenos complejos, tendríamos más posibilidad de predecir cuál sería el patrón de comportamiento que podríamos encontrar. Y a partir de ello, podríamos tomar acciones que nos permitieran revertir sobre todo aquellos comportamientos que son no deseados, porque tienen efectos negativos o catastróficos, ¿no? Por ejemplo, las crisis financieras, que tienen un impacto tan directo, ¿no? Sobre la vida de las personas, ¿no? O la congestión viaria, ¿no? Que lleva a que, en algunos casos, una parte importante del ciclo vital de los individuos se pierda, entre comillas, arriba de un vehículo, ¿no? Solo para darles una referencia, hay varias organizaciones que se orientan, que se trabajan, digamos, en la generación de estimaciones de los niveles de congestión vial, ¿no? Y algunas de ellas señalan que, por ejemplo, la ciudad que tiene mayor congestión vial en el mundo, que sería Bogotá, ¿no?
Se caracteriza porque al año en promedio hay 191 horas perdidas, ¿no? 191 horas que se pierden no andando en un vehículo, sino detenido en un vehículo, ¿no? Imaginen lo que esto significa al año, ¿no? Esto es un cálculo promedio al año. Imaginen, estamos hablando prácticamente de una semana y media, ¿no? De 8 días, ¿no? Imaginen 8 días una persona sin moverse arriba de un auto, lo que implica en términos de pérdida de calidad de vida, lo que implica en términos de pérdida económica para la comunidad, ¿no? La generación de efectos no deseados, externalidades negativas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Para poner de manifiesto, digamos, la relevancia de comprender la congestión viaria como un fenómeno complejo, o la difusión de epidemias, y hacía referencia, o de conflictos humanos, ¿no? Hay quienes se han orientado a tratar de comprender de una manera más científica, podremos decir, ¿no? La manera en la cual surgen los conflictos, no solamente entre individuos, sino también entre naciones, ¿no? Y cómo se podrían llegar a resolver, ¿no? O el cambio ambiental, ¿no? Bien, como digo entonces, el nudo gordiano, en el sentido de lo difícil que es desatarlo, ¿no? Es comprender, predecir y controlar este tipo de fenómenos, ¿no? Hay una cuestión que es bien importante, necesaria de plantear, porque en principio suele ir en contra de lo que nosotros generalmente presuponemos, ¿no? Y es que muchos de estos fenómenos, en el límite todos, pueden surgir sin la necesidad de que haya una coordinación central, es decir, sin que haya una mano operando, digamos, tras escena, ¿no? Tras bambalinas, ¿no? Lo que algunos denominan como mano invisible y otros como mano oculta, ¿no? Invisible en el sentido de que, bueno, no se puede percibir, quizás esto les remita a ustedes a lo que Adam Smith señalaba en La riqueza de las naciones, ¿no? Esta idea de que, bueno, es el accionar de cada uno de los miembros de la sociedad, de cada uno de los productores o comerciantes, en el afán de la búsqueda de un beneficio individual, la que genera, digamos, un agregado colectivo que luego termina beneficiando a otros, ¿eh? Bueno, sin la idea de esa, la idea es que estos fenómenos tienden a autoorganizarse, es decir, no necesitan de que alguien los organice, porque en principio serían imposibles de organizar por cualquier persona o cualquier organización, ¿no? Sino que son el resultado al estilo de ese ejemplo más sencillo que di del comportamiento colectivo de un panal o de un hormiguero, son el resultado de la interacción de múltiples agentes, ¿no? Que establecen vínculos a partir de comportamientos notablemente sencillos, pero que dan lugar, como consecuencia de ello, a estos fenómenos de carácter notablemente complejos, ¿no? Bien, otra cuestión relevante va a ser entonces poder visualizar los problemas, ¿no? A los que nosotros nos enfrentamos vinculados e inmersos, ¿eh? En el contexto de otros problemas, conformando redes de problemas, ¿no? Esta es una cuestión absolutamente central porque hay una propensión casi natural, podremos decir instintiva en nosotros, a segmentar, compartimentar los problemas, ¿no? Imaginarlos como desvinculados de otros, ¿no? A veces tenemos expresiones como las de todo tiene que ver con todo, que intentan poner de manifiesto, digamos, alguna sensación de vínculo con el resto, ¿no? Pero esas expresiones puestas en esos términos no nos sirven demasiado, porque básicamente lo que hacen es señalar que hay algo más que no podemos precisar, ¿no? El juego desde la perspectiva sistémica es no solamente entender los problemas vinculados a otros problemas, al mismo tiempo ser capaces de identificar qué tipo de vínculos tienen, ¿no? Cómo articulan entre sí, porque en definitiva lo que termina ocurriendo en alguno de estos planos va a terminar incidiendo en el resto, y lo que incida en el resto va a terminar impactando en el primero, ¿no? Así que comprender, digamos, que estos fenómenos no se manifiestan de manera aislada, sino que se encuentran vinculados, ¿no? Conformando este tipo de redes, va a ser otro de los elementos que vamos a aportar desde la perspectiva sistémica. Bueno, uno podría preguntarse entonces si nuestra capacidad de comprensión humana se adecua, digamos, a estos desafíos, ¿no? O tal vez tengamos algún tipo de restricción de carácter cognitivo que hace muy difícil que nosotros podamos avanzar mucho, a menos que nos propongamos y planteemos una metodología que ayude a superar, aunque sea parcialmente, esas limitaciones, digo, a menos que nos propongamos hacerlo de un modo más científico. Bueno, tal vez esto es cierto, ¿no? Fíjense, aquí hay una imagen que hace referencia a esta novela, este libro que se llama Flatland, Planilandia en castellano, ¿no? Escrito por
un presbítero anglicano a fines del siglo XIX, que se llamó Edwin Abbott, y que básicamente a través de un juego buscaba expresar, digamos, las limitaciones que nosotros tenemos cognitivamente para poder comprender otros problemas. Hay un video que yo les comparto en el aula virtual con un desarrollo realmente magistral de Carl Sagan, posiblemente a algunos de ustedes les suene. Fue un astrofísico que en la década de los 80 fue muy famoso porque trabajó en un programa que se hizo notablemente popular a nivel planetario, que se llamó Cosmos, ¿no? En donde explicaba de manera muy sencilla y de una forma realmente atractiva, ¿no? Una serie de conceptos vinculados, digamos, ¿no? Al mundo en el que vivimos. Bueno, en uno de esos capítulos, y ese es el que está subido al aula virtual, Carl Sagan explica de una forma muy pedagógica, ¿no? Esto que yo voy a tratar de señalarle en 2 palabras, y que toma esta imagen de Flatland. En Flatland es un mundo plano donde está habitado por seres que son planos. Esos seres son figuras geométricas que solamente tienen 2 dimensiones, porque viven en ese mundo plano, ancho y largo, pero no tienen el concepto de alto, ¿no? No pueden comprender la tercera dimensión, no pueden comprender ese concepto, porque sencillamente están diseñados, ¿no?, para comprender un mundo plano. En ese mundo plano, una de estas figuras, un cuadrado, tiene contacto con una esfera, ¿no?, que es una figura de carácter tridimensional, ¿no? Y cuando la esfera intenta tomar contacto con este plano, con este cuadrado plano, le habla, y el cuadrado observa para todos lados y no ve nada, porque naturalmente no había, la esfera estaba por sobre este cuadrado. Se desorienta, le pregunta quién es o quién sos, la esfera le dice soy yo, una esfera, y cuando le dice esfera lo confunde más todavía porque no podía comprender el concepto de esfera, no existía en su capacidad intelectual. Bien, bueno, este diálogo continúa hasta que finalmente la esfera logra, digamos, rescatarlo al cuadrado y mostrarle desde arriba cómo se ve el mundo plano, ¿no?, lo que lo confunde aún más, y luego hace imposible que él pueda transmitirle al resto de sus, podríamos decir, conciudadanos, que también eran planos, lo que implicaba la tercera dimensión. Bueno, esta dificultad para entender la tercera dimensión, en este caso por parte del cuadrado, porque tiene una limitación de diseño, también se nos da a nosotros, que somos seres tridimensionales, para entender lo que los matemáticos y los físicos señalan como cuarta, quinta, sexta o undécima dimensión. Habría otras dimensiones, más allá de las 3 que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a movernos, que serían parte de la realidad, pero que sencillamente por una cuestión de diseño, de nuestra capacidad neurológica, de nuestro sistema neurológico, no podríamos comprenderlo. Bueno, la pregunta es, si nosotros nos enfrentamos con esta dificultad, particularmente para comprender la cuarta dimensión, ¿no tendremos dificultades equivalentes para comprender problemas multidimensionales, ¿no?, dado que hemos desarrollado una cierta habilidad y capacidad para comprender problemas que son bastante más sencillos y acotados sectorialmente? Bueno, es un signo de interrogación que yo comparto con ustedes y que me parece que podría ayudarnos a comprender mejor la utilidad y la conveniencia de contar con abordajes como el sistémico que permitan asistirnos, ¿no?, en esto de tratar de ver y comprender más allá de esas limitaciones conceptuales que tenemos, ¿no? Los invito a que vean el video, está subtitulado al español, así que si tienen alguna dificultad para comprender el inglés de Sagan, que era norteamericano, van a poder leerlo, ¿no? Pero digo, los invito porque me parece que es una manera interesante de poder acercarnos a comprender mejor esas limitaciones que seguramente tenemos. Esta es una imagen tomada también de internet. Fíjense, ahí dice documento de trabajo, working draft, sobre la estabilidad en Afganistán. Naturalmente ya tiene su tiempo, pero fíjense la multiplicidad de factores, ¿no? Cada una de las dimensiones de algún modo está representada con un color distinto, ¿no?, que están vinculadas, dando lugar a esta red tan enmarañada, difícil de comprender, ¿no?, difícil de entender, y que claramente es una síntesis, quizás incompleta, o seguramente incompleta, de una realidad notablemente más compleja, ¿no? Bueno, iba a decir, aboga por tratar de entender el todo y las partes simultáneamente, ¿no?, como se plantea Mario Bunge, y ustedes lo van a ver en el texto que tienen para leer, ¿no?,
El individualismo imagina que el resultado colectivo es nada más que el producto de la acción de cada uno de los individuos actuando, digamos, de manera independiente. El holismo plantea que es la estructura la que termina determinando cualquier grado de libertad de los individuos para actuar. La perspectiva sistémica se encuentra entre ambas, ¿no? Reconociendo la relevancia que tiene el comportamiento individual, pero acotado a unas ciertas estructuras, ¿no? Que son las que de algún modo limitan los grados de libertad, pero al mismo tiempo pueden ser reconfiguradas a partir de ese comportamiento individual, ¿no? Bueno, podríamos decir entonces que esta imagen, ¿no?, nos ayuda a entender la forma en la cual el todo y las partes interactúan entre sí. Aquí tienen ustedes otra imagen bastante más sencilla que la anterior, que representa la síntesis de un proyecto de investigación en el que estuve participando hace unos años para tratar de identificar el surgimiento y la consolidación de las villas de emergencia en la ciudad de Córdoba. Bueno, esos colores, rojos, verdes y amarillos, hacen referencia a causas distintas. Las rojas ahí se denominaban causas posibles, las verdes causas plausibles y las amarillas causas accionables, y los dos cuadraditos negros que ven allí son el surgimiento y la consolidación de las villas de emergencia, para tratar de entender cómo este fenómeno, que es una de las manifestaciones, podemos decir, de la pobreza, surge y se consolida, cómo hay factores que son de carácter no controlable, digamos, por lo menos en la actualidad, por las personas, por los tomadores de decisiones. Esos son los cuadraditos rojos que hacen referencia a esas causas posibles, que son remotas en el tiempo o en el espacio, sobre las cuales ya no podemos modificarlas, pero que están incidiendo en la problemática actual. En tanto, los cuadraditos amarillos hacen referencia a lo que se denominan causas accionables. Fíjense que de este tablero de causas, solamente las amarillas estarían representando el campo posible de actuación de medidas de política a escala local y a escala provincial. No se podría hacer demasiado o nada sobre las verdes y sobre las rojas, que están presentes e interactúan. Eso me parece que ayudaría a comprender un poco más claramente cuáles son los límites posibles de las políticas públicas para abordar cierto tipo de problemáticas, y por qué es necesario articular estrategias de mediano y largo plazo que, sostenidas en el tiempo, permitan revertir factores de carácter estructural que de otro modo no son tratables y abordables. Bien, sencillamente también para dar un ejemplo de cómo se pueden manifestar estos árboles de problemas, estas redes de problemas. Y esta imagen, espero que ustedes no estén viendo este video antes del almuerzo del mediodía, porque si no podría resultar altamente motivador para dirigirse a comer un plato de pastas. Pero digo, esta imagen busca representar lo que muchas veces se señala, estas redes de problemas son como un plato de espagueti, donde está todo enmarañado, todo mezclado, y es muy difícil poder discriminar a algunos de estos factores o accionar sobre alguno de ellos sin incidir en el resto. Ese es un poco el sentido final de este concepto. Bien, cuando cometemos el error de pensar en términos de problemas aislados y no de redes, en redes de problemas o en sistemas de problemas, la mala noticia es que en el afán de solucionar los mismos, tenemos alta probabilidad de generar nuevos problemas o empeorar los problemas existentes, Y esto es algo que generalmente ocurre, tiende a ocurrir de este modo, básicamente porque, como señalé anteriormente, hay una fuerte limitación en la capacidad no solamente de comprensión de las problemáticas, sino en esa dificultad que tenemos para reconocer, las limitaciones, nuestras limitaciones, en la comprensión del problema, partir de un supuesto equivocado, de que comprendemos y conocemos muy bien de qué se trata la problemática, pero al mismo tiempo de esa inclinación a hacer recortes sectoriales y disciplinarios para abordar problemas que claramente no pueden ser tratados en estos términos. Por eso tanta insistencia desde esta perspectiva sobre la conveniencia de evitar este análisis de problemas aislados, porque, bueno, como estoy señalando, da lugar muchas veces, o casi siempre, al surgimiento de este tipo de efectos secundarios no deseados. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta las consecuencias futuras de las acciones que tomamos, Y según señalan los neurocientíficos, parece que los humanos nos caracterizamos, entre otras cosas, porque tenemos algo que ellos definen como ceguera o miopía de futuro, Es decir, la extraordinaria dificultad que los humanos tenemos para poder
prefigurar y configurar escenarios futuros, ¿no? Sobre la base del conocimiento del escenario presente, ¿no? Así es como que esos escenarios futuros entran en una nebulosa tan grande que automáticamente los descartamos, ¿no? De modo tal que tendemos a privilegiar la recompensa inmediata, ¿no? Esa sensación de obtener algo rápido que termina generando, digamos, situaciones bastante más complejas, ¿no? Bueno, y esta dificultad, esta ceguera de futuro, de visión de futuro, miopía de futuro, hace muy difícil que nosotros podamos comprender cuáles serían las acciones no deseadas de las decisiones presentes en escenarios que eventualmente se encuentren en un cierto periodo, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Bueno, cuando enfrentamos redes de problemas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que puede darse el caso que la solución de alguno o alguno de ellos tenga carácter contradictorio con otros. Aquí solo lo planteo como incógnitas, como interrogantes, para compartirlos con ustedes. Ustedes pueden agregar otras muchas más, ¿no? Pero me parece que vale la pena, porque ayuda a entender cómo muchas veces estas redes, ¿no? Dan lugar a efectos no deseados. Puede ser que si nosotros promovemos mayores grados de igualdad, de libertad, tengamos menores grados de igualdad. Es que el incremento en la libertad incide negativamente en la igualdad. Y es que más igualdad implica menos equidad. Bueno, esto es sencillamente para poner de manifiesto cómo tal vez se generan algunos efectos contradictorios, quizás no deseados, ¿no? Y sería conveniente tener en cuenta. Este ha sido entonces el primer video presentándoles a ustedes algunos de los conceptos que vamos a terminar de ver la semana que viene, con los videos que van a acompañar, digamos, la próxima semana el desarrollo de los temas, y que tienen como objetivo principal, como les comenté, resultar como inductores, introductorios a esto que se denomina pensamiento sistémico, ¿no? O sea, vamos a ver que el pensamiento sistémico es una forma de ver e interpretar el mundo, de la realidad, ¿no? Que muchos señalan como mucho más adecuado que otras perspectivas para dar cuenta de la complejidad en la que nos encontramos, ¿no? Y vamos a ver también que, así como el siglo XIX fue el siglo de la física, ¿no? como elemento que caracterizó el avance en el conocimiento científico, y muchas disciplinas tendieron a adoptar los métodos planteados por la física para poder avanzar en su conocimiento disciplinario. Muchos señalan que el siglo XXI es el siglo del el abordaje de carácter transdisciplinario, ¿no? El siglo de la complejidad. Algo que vamos a tratar de presentar también, naturalmente, limitadamente, en el otro video que va a integrar la propuesta de esta semana, ¿no? Donde vamos a detenernos con un poquito más de detalle en discriminar entre el concepto de disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, ¿no? Así que bueno, los dejo, nos vemos en el próximo video.